Doctor Luis, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad voy a presentar mi artículo de revisión sistemática, mismo que ha sido elaborada en torno a la revista científica latina, ya que es una revista científica multidisciplinar, ¿no? En esta oportunidad, mi revisión sistemática lleva por título Influencia de la comunicación interna en el clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral en el sector financiero. El título lleva tres variables mismas que son la comunicación interna, el clima organizacional y el desempeño laboral. Sector financiero se ha puesto porque en sí es en torno al Banco Agropecuario, que es una entidad financiera que viene llevando a cabo sus operaciones en la ciudad de Huaraz, en Ancash. En el resumen, se ha consignado el análisis de 23 artículos científicos que giran en torno a lo que es las tres variables de estudio en la base de datos de Scopus, Web Onsite y SCielo, ¿no? Ello dentro de los 5 últimos años que vendría a ser del transcurso del año 2020 al 2025. Respecto al idioma que se ha consignado en las revistas indexadas, es el de inglés y español, ¿no? En ambos idiomas se ha hecho la búsqueda de la información necesaria. Ahora, las palabras claves son el desempeño laboral, la comunicación interna y el clima organizacional. El abstract, como podemos ver en pantalla, tenemos la introducción. La introducción surge de un carácter general o la particular, que si bien es cierto, se sabe que las entidades financieras al nivel global o por decirlo general, mantienen sus operaciones, la función de la parte operativa, tanto horizontal como verticalmente, es en base a la productividad que de repente anhela la entidad financiera para poder seguir sus operaciones, ¿no? Ya que trabajan con dinero, cuentas, préstamos y todo ello, ¿no? En lo que es el clima organizacional es bastante ambiguo, ¿no? Por decirlo así, porque para lograr un buen clima organizacional en los bancos es bastante tedioso, porque en sí trabajar a presión y en base a la productividad genera este tipo de incertidumbre, quizás, ¿no? Al nivel latinoamericano, según lo revisado, lo estudiado, se pudo recopilar la información de que las entidades financieras que de repente aguardan cierta similitud del banco agropecuario con otras entidades es el que más se asemeja, los bancos de Colombia, ¿no? Que también mantienen cierto lineamiento de repente a lo que viene haciendo o aplicando la entidad del Banco Agropecuario respecto a los clientes que maneja, y ello de repente para que sea funcional es parte del recurso humano, que en este caso son los colaboradores, el área operativa de esta entidad, ¿no? Al nivel nacional, ¿qué podemos decir? Que en el Perú de repente contamos con la COFIDE, ya que es un ente regulador, así como la SBS, que otorga efectivo, ¿no? Que otorga de repente la liquidez de capital para que el Estado pueda canalizar los préstamos a tasas de repente bastante económicas y con periodos de gracia de acuerdo a la necesidad del pequeño agricultor, ¿no? Que de repente es canalizado mediante el Banco Agropecuario o en su defecto por el Banco de la Nación hacia los clientes, ¿no? ¿Y quiénes son los que interceden en esto? El área operativa. ¿Qué podemos decir de la comunicación organizacional? Que de repente en el Perú es muy horizontal, ¿no? La comunicación, pero ¿por qué no puede tener éxito la comunicación interna dentro de la entidad? Porque se trabaja en base a normativas y reglamentos. Esto hace que de repente sea muy, pero muy de repente estricto y el colaborador sienta la necesidad de tener que trabajar bajo presión y esto de repente surge insatisfacción con el ambiente de trabajo donde viene poniendo la función de sus puestos, ¿no? Ahora, acerca de las revisiones bibliográficas, ¿qué podemos decir en el desarrollo? Que se ha hecho un análisis, ¿no? De las revistas, de repente con que aguardan fiabilidad en este caso, ya, que en este caso están indexados a SCL Scopus o Web Onsite de los 5 últimos años.
Y se ha podido identificar el diagrama de flujo de Prisma, ¿no? Que podemos ver en la identificación. Se pudo recopilar 1240 fuentes publicadas dentro de esta base de datos, de los cuales 435 fueron descartadas por no ser artículos que se adapten a lo elegido, ¿no? O por la universidad o no se encuentren dentro del rango de los 5 últimos años, ¿no? El cribado nos manifiesta 980 artículos publicados dentro de los 5 últimos años y los incluidos serían los 260 artículos, que también se ha depurado por el tema del duplicado en filtro en resumen, para finalmente poder analizar 23 artículos científicos. En lo que es en la tabla uno, criterios de inclusión y exclusión, podemos visualizar el tipo de estudio que en lo que es inclusión se ha podido consignar cualitativos, cuantitativos o mixtos, ¿no? Y en lo que es exclusión, puntos de vista, opiniones que de repente no se asemejan a lo que nosotros hemos requerido para hacer este artículo. En el periodo de los 5 últimos años, en lo que es exclusión serían estudios previos al año 2020, ¿no? Que no sería parte de el idioma inglés-español en lo que es la inclusión. Y bueno, en lo que es exclusión respecto a otros idiomas, ¿no? Que quizás puede ser el portugués o otros idiomas que no estén dentro del parámetro que de repente se ha consignado. En el ámbito que son los colaboradores de las entidades financieras, que de repente sea de Agrobanco, Banco de la Nación, y en los de exclusión que sean de otras actividades no financieras, ¿no? En este caso los bancos comerciales o tradicionales. En las variables, como se pudo ya decir previamente, es la comunicación interna, el clima organizacional y el desempeño laboral. Y fuera de contexto sería una variable que no tenga relación a lo que de repente se está llevando a cabo, ¿no? En el acceso, los documentos de información completa, poder consignar la información completa. En lo que es exclusión, los documentos y resúmenes que no pueda accederse, ¿no? De una manera íntegra o completa, ¿no? En la tabla 2 podemos visualizar los artículos seleccionados para la revisión sistémica, que son de los 5 últimos años, de los cuales son 23, pues no, así como se pudo ver en el diagrama de flujo de Prisma. Son 23 artículos que mi persona llevó a cabo una revisión. Asimismo, contamos con los resultados de discusión. Para el resultado de discusión se puede tener en el filtro que se hizo similitud en cuanto a lo que es el clima organizacional, desempeño y lo que es la comunicación interna. Clima organizacional se entiende, en conclusión, que es todo aquel ambiente donde se desarrolla y donde los individuos manifiestan, ¿no? La comodidad, la satisfacción, el desenvolvimiento sea el más adecuado y con ello ellos pueden encontrar satisfacción. Ahora, la comunicación interna, ¿de qué manera influye en esto? De que si es que no puede consignar una comunicación adecuada, tanto horizontal y verticalmente, no se va a poder tener una comunicación adecuada y va a haber malos entendidos, quizás una deficiencia en las funciones, ¿no? ¿Y qué podemos decir del desempeño? Que en la actualidad el desempeño es sumamente importante, ¿no? Y lo miden, inclusive en los bancos, en la mayoría de bancos, por así decirlo, es medido trimestralmente, ¿no? Tanto de líderes a colaboradores como de colaboradores a líderes para ver que todo marche de manera funcional y de la mejor manera. Esto lo hace la evaluación, la misma entidad financiera con su departamento de recursos humanos, ¿no? Para que puedan ir viendo en qué hay falencias para que este colaborador no lleve a cabo de repente de la mejor manera sus funciones, ¿no? Ahora, posterior a ello, las conclusiones que podemos decir que las entidades financieras manejan un deficiente clima laboral, ¿no? Y hay mucho por hacer en la actualidad en estas entidades porque el estrés por las metas, por las colocaciones, los números es bastante tedioso y se necesita reforzar estas áreas. Bueno, si bien es cierto, cada departamento de recursos humanos hace lo suyo, pero en la mayoría de revisiones sistemáticas o artículos que se ha podido identificar es la débil satisfacción de los colaboradores, ¿no? Posterior a ello tenemos las referencias. He podido consignar de los 23 artículos que de repente yo he consignado dentro de la tabla número 2, ya como podemos visualizar y que son de los 5 últimos años, ¿no? Ahí podemos visualizar en pantalla, se pidió 15, pero inclusive mi persona ha integrado más información de repente de lo exigido, ¿no? Bueno, doctor, eso sería todo. Y bueno, muchas gracias, compañeros.